Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Gracias por estar en Un Balde, por favor. Carlos García, ¿cómo está, hermano? Hey César, Mauricio, Pablito, un gusto saludarlos, hermanos. Pablo, ¿cómo está, brother? Bien, mi hermano, ¿cómo estás? Bien. Puta el concho. Mauricio. No. Mauricio, ¿cómo está, brother? Bien, aquí. Qué bueno. Bueno, nos estamos riendo porque estamos haciendo unos comentarios antes de empezar el show. Con el saludo de Cuba. No. Pero bueno, miren, hoy vamos a hablar con respecto al sionismo, Rusia, China. Estaba hablando con Carlos y con Pablo anteriormente de que realmente cualquiera puede decir de que esto suena repetitivo, ¿no? Pero no lo es. Porque se están dando cambios, obviamente, últimamente con respecto a esta visión sionista y hemos estado escuchando a otras personas con otras teorías, con otras hipótesis con respecto a esto y es interesante realmente tocarlo. Así es que, Carlos, te voy a dar la palabra, hermano, dale con todo y empecemos este show. Gracias, César. Pero antes de empezar, yo creo que merece la pena que reconozcamos que todo este tema que hemos venido desarrollando en distintos baldes, en realidad se lo debemos a Mauricio, al Concho, porque él hace ya quizás un año o un poco más, empezó a cuestionarnos respecto al tema escatológico, a la venida del anticristo, desde una perspectiva religiosa, o cómo la religión influía en la visión geopolítica. Y aunque al principio parecía que estaba desubicado, debo reconocer que luego de análisis y de conocer nuevas teorías, Mauricio estaba en lo correcto y por lo tanto yo creo que merece la pena que escuchemos y planteemos esta posición porque lo que vamos a hablar ahora, al menos en el balde de este día, considero que es importante porque está basado en una discusión entre dos importantes personajes. Uno de ellos es Alexander Dugin, ruso, quien en la opinión de muchas personas es la voz intelectual de Putin, del presidente Putin actualmente. Por lo tanto, estás hablando de un intelectual de primer nivel y al mismo tiempo una voz académica y geopolítica importante que está a la par del presidente ruso. Y el segundo, el profesor Jan Snako, que ya conocemos y hemos discutido en muchas ocasiones algunas teorías que él plantea, que es obviamente un ciudadano chino, pero que se mueve entre Beijing, Estados Unidos y Canadá, lo que le da la posibilidad de conocer los dos mundos, digamos, en respecto a Occidente y Oriente, y él utiliza mucho la teoría de juegos para plantear sus hipótesis, la cual ha mostrado ser de mucha utilidad en ese análisis. Entonces, en esta conversación con Pablo, el fin de semana tuvimos la oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista respecto a a esta entrevista porque en mi opinión, ambos pensadores han estado profundizando sobre el tema del papel del sionismo en el conflicto con Irán, pero más que el conflicto per se, es en los alcances que tiene el tema del nuevo orden internacional y en particular el papel de China, de Rusia y de los Estados Unidos en este desarrollo y cómo simultáneamente estas tres, digamos, potencias o superpotencias, se puede agregar el papel preponderante de Israel con su visión o con una corriente que lo está influyendo mucho en su política exterior y militar, que es el sionismo cristiano o el sionismo religioso, que ya vamos a detallar con mayor profundidad en los comentarios y cómo también
un tema que aparentemente podría estar desconectado de esta discusión es, por ejemplo, el papel de Palantir, que vamos a también a profundizar un poco sobre eh, esta entidad, El manifiesto. el manifiesto de Palantir, pero también su visión y los contratos que ya ha firmado con importantes estructuras gubernamentales en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia Alemania. y Alemania también. Así que toda esta información considero que puede ser de mucha utilidad para nuestros compañeros para entender por dónde es que el mundo se está moviendo realmente en la visión geoestratégica y el nuevo orden internacional se está consolidando. Y luego cómo es el proceso interno o cómo eso repercute en países como El Salvador o en otros países de la región. Así que solo quiero plantear esto como una breve introducción. Entiendo que Mauricio quiere hacer un comentario sobre el tema. Mauricio, Ok. tienes la palabra. Hola, buenas noches nuevamente. Sí, desgraciadamente tengo que moverme a Sonsonate, como les comentaba, para ir a ver una cuestión, un problemita que tengo en un proyecto, y pues me sale más fácil ir en la noche, que no agarro tráfico, eh, que ir en el día. Entonces, ahorita me significan 2 horas, ir y regresar viendo lo que tengo que hacer. En cambio, si voy mañana, me significan 5 horas en ese movimiento. Entonces, sin embargo, voy a ir escuchando el balde para ir viendo las opiniones, porque yo tengo varias consultas, Carlitos, o algunas preguntas sobre lo que está sucediendo. Primero, que tú mencionas con Pablo de la inminencia de la Tercera Guerra Mundial. Yo ahorita veo que la relación entre los Estados Unidos y China, debido a la cumbre que han tenido los presidentes, creo que esa tensión ha bajado un poco. Desde ese punto de vista, China no tendría mayor, digamos, incidencia en poner su parte para una tercera guerra mundial. Entiendo que ahorita el problema es con Putin. Esa parte quisiera que la aclarara, porque a todo el mundo le va a quedar esa duda. Obviamente tiene que ver también lo del sionismo, porque obviamente Netanyahu, él sí quiere entrar en la guerra, porque quiere aligerar, según él, el cumplimiento de las profecías y de las escrituras. Eso nos pone en una gran desventaja a todos, porque este loco sí quiere hacer que venga la Tercera Guerra Mundial. Aparte de eso, está, digamos, la llegada del anticristo. Según lo que vos relatás, quizás el anticristo podría ser incluso Putin. Y sumado a todo eso, que ya desclasificaron algunos archivos sobre la vida en el espacio sideral, o sea, los extraterrestres. Entonces, ¿qué va a tener que ver eso dentro de toda esta trama que vamos a estar tocando hoy, que suena bastante interesante? Entonces les dejo esas preguntas, Carlitos. Me despido, me voy a poner en mute para no interrumpir el show, porque como voy a ir un poco rápido para allá, pues no quiero que el sonido vaya a estar interrumpiendo. Así que se los dejo y escucho el show, y buenas noches a todos. Ok, te El único dejo. extraterrestre Gracias, somos. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Mañana voy a hacer el saludo del Púa. No. Ahí te veo. Salud. Andarte, culero. Mira, Carlos, Mira, antes de que pero continúe. mira, chamán, Ya. mira, primero explicarle a todos qué significa escatología. Bueno, escatología es la rama de la teología que estudia los eventos finales y el propósito último de la creación según las escrituras. Entonces, pero yo nunca lo he visto desde el punto de vista global. Es decir, nunca lo he visto desde el punto de vista del apocalíptico. Pero como masón, ¿cómo lo ves? Hay una escatología. Ahí sí te voy a contestar directo. No. La escatología desde el punto de vista masón es personal. Mira, la religión, oíme bien lo que te voy a decir, la religión sin espíritu se queda en religión.
Me explico lo que te digo. Es decir, puedes ser más espiritual vos sin ir a una iglesia y hacer más que una persona que va a la iglesia todos los domingos. ¿Me explico? Entonces, la escatología realmente es personal, es individual y es espiritual. Yo lo veo desde ese punto de vista, desde el ángulo masón, y así te lo enseñan. Pero, obviamente, pues existe el apocalipsis y existe toda esa terminología que tiene la gente que se va a terminar el mundo y se viene terminando desde hace mucho tiempo. Pero es interesante saberlo, Pablo, porque en realidad yo creo de que cuando tocas puntos, vos o Carlos, en el concepto mundial en el que está Rusia, Israel, pues el aspecto sionista de Israel, que yo creo, estoy seguro de que media vez conquiste el área del Medio Oriente, va a dejar a un lado a todo el mundo, incluso a Estados Unidos, porque ya no lo va a necesitar. No sé si estoy mal, ustedes sabrán. Mira, no sé si lo estoy viendo de la manera errónea. Es que fíjate que con Carlos había una parte que yo siempre me negué a aceptar. Carlos siempre proponía el hecho que miráramos la parte profética o la parte religiosa en todo este conflicto. Okay. Yo imaginé que la humanidad había superado el tema religioso, estos temas de los fin de los tiempos, y habíamos evolucionado a una continuidad, más que todo llevándolo a otra religión, que es la ecología. ¿Me entendés? Que la ecología nos va a llevar realmente al fin de los tiempos. Y seguimos un proceso el juicio final, decimos. De destrucción de la biosfera, final. de toda sí. Entonces, eventualmente viene todo el apocalipsis que te han planteado ecológicamente. Ese juicio final que estás hablando, obviamente, es el que determina el final total, el eterno final. Pero está lo que no sé si ha escuchado mucha gente decir, lo que es el rapto, que es lo que me refiero. Es el que me refiero yo, que es el individual. Ese es el que la gente debería estar pensando. No debería estar pensando en el juicio final, porque el juicio final ya estás hablando de que ¿desde cuándo viene el juicio final, Pablo? No, pero espera. Me explico. Ajá, entonces pero esa es otra buena pregunta. ¿Qué la entendemos por juicio final? ¿Qué entendemos por juicio final? ¿Qué entendemos por juicio final? Bueno, es el que determina el destino eterno final. Ya se acabó todo, completo, total. Todos vamos ahí. Pero fíjate, César y Pablo, que esta es una excelente pregunta, porque también nos lleva a no solo lo que entendemos, sino lo que espera cada uno respecto a la escatología. ¿Por qué? La lógica de la escatología te dice, sí, el juicio final y todo lo que quieras, pero en realidad no es eso. En realidad son dos eventos diferentes pero conectados y uno depende del otro, porque así está escrito, que son uno, la venida del anticristo y el reino que él va a establecer por un periodo de 7 años, que esa es la primera parte, digamos, del mensaje profético y del Apocalipsis. Eso se llama tribulación. Es la tribulación, exactamente, sí. pero después es el evento principal o realmente el punto central de la escatología, que es la segunda venida de Jesucristo, que es quien va a derrotar al anticristo y va a fundar un reino o va, digamos, a restablecer la paz en el planeta por un periodo de 1000 años. Okay, esa es la gran, digamos, el tema central de toda la discusión. Pero en esa guerrita se va casi la mayoría de la población. Pero para tener un contorno, estamos hablando del rapto, la tribulación, la segunda venida, el milenio, que es el que pasa de 1000 años, que siempre han andado con eso, y el juicio final. En eso se entorna la escatología, y Carlos se quiere encerrar en lo que es la tribulación en la segunda venida. ¿Estoy correcto? No, es decir, por orden de sucesión de eventos, no que me quiera encerrar en eso. Ya porque veo. tú no puedes hablar de la segunda venida si no viene primero el anticristo y se desarrollan los 3 eventos. Es decir, es una sucesión lógica de eventos. A eso es lo que me refiero. Perfecto. Y aquí vienen las etapas. En este
como le estaba diciendo al principio, cuando Ujú. Carlos mencionaba toda esta zona, yo lo miraba al tema, pero si vos tratás de entender qué está pasando y vos tenés un diagrama, vos has visto un diagrama, si has seguido las justificaciones de Trump o las de Biden o las de Obama Ujú. o incluso las de Clinton, vámonos más atrás que George Bush, Sí. las de Clinton, vos ves que hay una secuencia que no, vos ves que hay una serie de eventos y hay situaciones en las cuales vos no le encontrás sentido, Ujú. ningún sentido. Es más, en este momento vos has visto a Trump comenzar con el tema. Primero arrancamos con el 7 de octubre, todo este Ujú. desastre. Ujú. Con el 7 de octubre, que se supo que era la operación Gideón, que Ujú. era diseñada específicamente para esto, porque ya había, y no entiendo por qué la fecha tendrá que ver algo, tal vez Carlos me lo pueda explicar Ujú. después, porque está más pendiente en los temas místicos, digamos, de ese sentido. Entonces, pero para Netanyahu y toda la camarilla era el momento, es más que todo relacionado a que estaba, a que venía Trump o iba a ganar Trump el segundo mandato. Entonces se desarrolla la primera etapa, pero ahí viene otra etapa, que eran los que dejaban, viene con Líbano, que el problema con Hezbollah, después atacar siempre Irán, que como te digo, desde 1979 está esa tarea de acabarse Irán, el imperio persa, que también tiene otro significado, Sí. ¿me entendés? Que está relacionado, digamos, en el ideario de toda esta historia global, si la Ujú. vemos toda en su conjunto desde hace 5.000 años o 10.000 años, entonces viene y arranca todo ese periodo de ataques y situaciones en las cuales vas dando vueltas y no te explicas, y después viene la lista Epstein, después dice que lo tienen, ¿cómo se llama? Ya fotografiado, que lo tienen condicionado, que está chantajeado, y que esta guerra, después viene, no, que no es por eso, es por el tema palantir, no, después viene el otro, que no, que el gran Israel, pero todo esto, para Dugin, ojo, y que Dugin te dice, y Dugin tiene otra explicación, Ujú. Dugin te lo pone y te dice, es que todo esto estaba escrito y nosotros, te dice, los rusos, que somos la continuación de Roma, porque somos los herederos, somos los cuidadores, somos los protectores del imperio bizantino, de lo último del imperio bizantino, Sí. y de la iglesia ortodoxa, que fue donde se partió, que eso me lo pueden explicar ustedes mejor que yo, que se partió el catolicismo y la ortodoxia, la iglesia ortodoxa, ellos son los herederos a proteger y se miran como los únicos en su escatología, en su parte, en sus profecías, en la historia ortodoxo, como los defensores y los que van a trazar o posiblemente derrotar al anticristo. ¿Y para quién es el anticristo? Si querés nos quedamos ahí. No, mira, Porque quiero decir Sí. una cosa antes de que empiece Carlos, porque antes de que, bueno, de que sigan ustedes dos, Ajá, porque ¿no? es importante saber de que tanto el personal ruso como Trump se mueven a través, y no me lo vas a creer, pero por herencia, se mueven a través de la cábala, Claro. que es la tradición mística y esotérica del judaísmo, aunque Ujú. no lo puedan ver así muchas personas, pero así es, porque Ujú. acordate que la palabra cábala significa recibir. O Ujú. sea, y este Trump, que fue el 7, que el 13, que el 15, él tiene atrás de él a toda la bola judaica. Este no va a no va a ir a visitar a alguien en una fecha así a lo vil bestia. Tiene todo bien marcadito cabalísticamente, te lo aseguro. Pero dale, Carlos, dale con todo. No, solo que, gracias. Voy a empezar por la última parte porque es súper importante, porque es cierto, pero es cierto no solo por una razón, digámoslo, ¿cómo te podría decir? De esoterismo o de una Místico. visión Ajá. mística de las personas. Hay una razón y la razón para eso es porque existe
el sionismo religioso, que es el que busca como parte de su visión estratégica el tema de cómo hacer que se cumplan dos cosas. Uno, la cábala a través del Torah, y segundo, el tema de los 10 mandamientos, que es, si lo ves en perspectiva, las dos fuentes principales, una del judaísmo y la otra del cristianismo, en respecto a la visión de cuál es el papel de la humanidad de conformidad a lo que Dios espera del hombre. Y en ese sentido, este es un conflicto, vamos, no quiero decir este en particular. Lo que nosotros tenemos que entender es romper primero, creo yo, la visión lineal que tenemos de la historia y de la humanidad. Pero no solo de la Torá, Carlos, también del Talmud. También del Porque Talmud, acordate, correcto. porque la Torá son los libros específicos y Sí, el Talmud viene siendo las leyes, la interpretación. exactamente, que es lo que Claro, le da el marco legal jurídico claro, a la claro, Torá. O sea, claro. sí, Sí, completamente exacto. de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, la propuesta que para este baldo es primero para nuestros compañeros que nos ven en este balde, es romper un esquema mental. El esquema mental es que nosotros estamos acostumbrados a pensar de una manera lineal la historia. Sí, Y no es cierto, así. sí, no, nada, sí, sí, Nosotros correcto. necesitamos, para empezar, a observar toda esta discusión fuera de la caja, porque si no, nunca vamos a entender por qué es que estamos discutiendo este tema aparentemente solamente religioso, cuando es geopolítica, cuando ves Claro, muertos o masacres en el Medio claro, Oriente, claro, bombas y el estrecho de Hormuz. No claro, tiene sentido. Por claro. esa razón es importante entender que de hecho, el concepto de la Tercera Guerra Mundial se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. En opinión de algunos, Y, comenzó inmediatamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la instalación de la Unión Soviética, acordate, en 1917, y especialmente como parte del nuevo orden multipolar que se creó en 1945 con el establecimiento de las Naciones Unidas y un sistema, ojo con esa palabra, un sistema occidental basado en leyes, basado en un marco jurídico internacional que Claro, permitía que los estados, los países pudieran desarrollar mediante acuerdos internacionales o convenios internacionales em, un equilibrio estratégico entre las dos superpotencias y sus aliados. Hay que recordarse que entre 1945 y 1991 tenés la realización de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y sus aliados en el Pacto de Varsovia y Estados Unidos y sus aliados en la OTAN. Y estamos hablando de los países europeos. Pero, y este es el detalle importante a considerar, ambos, digamos, ambos sistemas pudieron coexistir por el desarrollo de la bomba atómica o de las armas nucleares y la producción en masa que tuvieron tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, por su parte, que los llevó a desarrollar la teoría del equilibrio estratégico por constatar en la práctica que podía desarrollarse la destrucción mutua asegurada, es decir, que em, si había una guerra nuclear directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no iba a quedar nadie en el planeta para ver qué es quién contarla. ganó. ¿Mm? Eh, Entonces, son. pero fíjate Sí, que dale, dale. te voy a añadir algo ahí. El, ¿Cuándo empezó estos, ¿cómo se llama? Predicadores evangélicos en Estados Unidos. Bueno, ya el que explotó esa, no, pero con tiene rato ya, man. con Sí. Billy Graham, Billy Oh, Billy Graham. Graham, ya. sí, 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 él sí. hubo pero que explotó y que fue,
Sí, el sí, 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 sí. detonante nacional. Sí, 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 sí. Sí, y apartaste el catolicismo por un rato y le ganaste la partida y vino otro. Yo me recuerdo, fue de las primeras, además, creo que fue el primero o segundo balde que hablamos con el ceviche. No sé si te acordás vos, Sí, me acuerdo, sí. que una de las cosas es que el ceviche describió toda esta etapa de sucesos como, como escritos y como una verdad absoluta, que eso iba a suceder. Y todavía te decía él, todos los pueblos se van a levantar contra Israel. Todos los pueblos se van a poner contra Israel. El profesor Yang, en toda esta parte, él dice, él pone un punto y te dice, ¿por qué todo el mundo está contra Israel? No, pero ese es Espérate, histórico. espérate. No, Histórico. ahí vamos, ahí Ok, vamos. ok, vaya. Para nosotros, para mí, Ya. yo automáticamente estaba en contra de Israel, pero inconscientemente no vi el aglutinador global que es la causa palestina. Ok. Toda esa barbarie en vivo, toda esa falta de humanidad, todo ese desprecio, ¿me entendés? Por los niños, por todo el ser humano, enfocado directamente en destruir y crear el mayor dolor posible. Entonces, infringir la erradicación y no de una manera ni siquiera como bueno, incluso los romanos lo hacían igual, o cualquiera pasar por la cuchilla a todo el mundo, no. Aquí hay manera de hacerlo más doloroso todavía y más ignomio. Pero entonces todo eso aglutina. Pero el ceviche desde aquel momento que comenzaba el conflicto, que incluso solo habían habido alrededor de 3.000 palestinos asesinados, ojo, que comenzaban los bombardeos, él dijo, esto va a ser hasta sacarlos. ¿Por qué? Y habló el tema del Gran Israel y dio la justificación del Gran Israel desde el río este hasta el río el otro, que Desde el todo Éufrates estaba, hasta el Nilo. sí, que todos esos infieles, pero todo el mundo la pone, y entonces va a venir, como bien estábamos hablando al principio, la guerra mundial, todo simplemente el hecho, porque eso va a provocar la venida, y él y todo este grupo, toda esta gente lo cree, brother. Ya, Exactamente. es verdad. Sí, sí lo Lo creen. cree. Correcto, sí. Pero ¿cómo explicarte que uno va, te pongo en mi caso, que es el escepticismo total, y Carlito, que viene de la parte política, porque te está describiendo un proceso político de un como detente, de manera, ¿cómo se llama? Real, en una preocupación global de la destrucción de la humanidad. Aquí ya no hay preocupación de la destrucción de la humanidad, compadre, lo que te quiero, No, no, hemos no. llegado a ese punto. En este momento no No, hay preocupación. no. Además, no importa. Es ¿Entendés? que, perdón que te interrumpa ahorita porque es no te has dado cuenta fundamental. de eso, ¿Cómo no? Pero tiene César. una explicación, Ya. Pablo, y eso es lo importante. ¿Sabes Ajá. por qué no hay? Porque de lo que se trata en esta etapa, y de nuevo vamos, como tú lo decís, en procesos, en esta etapa, de lo que se trata es de que venga el anticristo. ¿Por qué? Que Porque después aparezca. viene Jesús, la segunda venida de Jesús, pero después que viene 1000 años de paz. Es decir, en la visión religiosa cristiana protestante, cristiana Sí, protestante, estamos sionista hablando, hay que ser claros protestante. en eso, el Ajá. objetivo es vivir o ser parte de ese reino milenario que va a construir o que va a crear Jesús después de su segunda venida. ¿Por qué? Porque ahí el hombre vuelve a tener dignidad y a imagen y semejanza de Dios. Ese es el punto. En la Entonces, ahorita no escatología, importa porque ya. estás en el proceso, digamos, destructivo del Ya, anticristo que va a dar origen a la ya. reconstrucción y a la reconversión nuevamente del Vale. valor de la Vale, humanidad en ese aspecto. pero espérame, pero también tenés que dentro de todo este proceso, no nos pregunta la Iglesia Católica
¿qué escatología tiene? Los católicos no creo que tengan una No. escatología, o sea, tienen. ¿Verdad que no No, tienen escatología? es más, yo creo que ahorita, bueno, ya es la ramera, ya ves que Sí, va a la ser gran ramera. anulada, va a ser Sí, va a ser anulada después. anulada y va a ese proceso de anulación. ¿Entendés? Exactamente. O sea, es que eso, mira, César, es que eso es lo que, después del video que me mandó Carlito, porque ver a Dugin, que es un Sí. filósofo, que además Sí. es filósofo, una de las personas más inteligentes de este planeta, Ya. y más práctica, ¿va? Entonces, él no es científico, no es científico porque desconfía de la ciencia, pero es un tipo que maneja todo con la filosofía. Él te hace la historia, y aquí viene su escatología, de la escatología rusa, Sí. para los ortodoxos. Su representante es Putin, y que es el tipo más para él, y ellos, escucha esto, cómo se maneja el pensamiento ortodoxo, ¿va? De la religión ortodoxa, que para ellos Putin está siendo demasiado blando, porque ya está definido el anticristo. El anticristo está dominando a los Estados Unidos. Sí, así Y es. no es que sea Trump, para ellos Trump No. el anticristo no es visible, no es Jared Kushner, no es Netanyahu. En este sistema, en este momento es un sistema. Está atrás, pero el sistema, exacto, el sistema y quien representa y quien está haciendo la labor, que va a la labor del anticristo, que está fungiendo como anticristo en la destrucción de todos los modelos que nosotros conocemos, venimos conociendo, tanto económicos, legales, de orden diplomático, de todo lo que estaba armado, todo el orden jurídico mundial, y ojo, y moral, sí. que es la parte que Dugin te dice, la moralidad se perdió. Sí. Porque nosotros confiamos, te dicen, en los magas, que son los conservadores, que se llamen hombre, mujer y que deben entender conservadores, los que no quieren guerra, los pacifistas, los que se preocupan por su gente, a reconstruir su país, y los que preservan su nación con orgullo. Sí, correcto. Que son los soberanistas. De esos somos amigos, pero no somos amigos de este presidente que cambió ese discurso, que nos engañó a todos, pero en este momento él está bajo las órdenes de un grupo de enajenados, pedófilos, y también que no tiene ningún respeto por la vida y que se expresa diariamente de una manera de causar dolor y preocupación mundial. Ese es a diario, cada hora, cada 2 horas, de estar recordando siempre la destrucción y la muerte, destrucción y muerte. Entonces, Darwin dice, esto, ya nosotros estamos claros, el anticristo es esto. Y nosotros, dice Darwin, los rusos, somos los llamados por Dios y por Jesucristo a detenerlo. Sí. A detenerlo. Los chinos, ¿entendés? Toda esta escatología no entienden nada. No. Pero fíjate que esa versión que acabas de dar es una versión que ha sido utilizada por años, Pablo. Siempre un Salvador, yo soy el elegido, pues. Yo soy el que va a decir ahora. Pero hay otra cosa. Son los ortodoxos. Sí, pero ha sido utilizado por tiempos, vos, Pablo. Pero mira, eso que vos dijiste con respecto a lo, ¿cómo se llama? Al tema de Trump, es complicado y es complejo, vos. Esa visita a China que hizo con todos esos CEOs, ¿cuál es tu interpretación del mensaje de bajar Trump con toda esta bola detrás de él? Es que mira, ese tema es bien interesante, pero yo te lo pondría en otra perspectiva. A ver. Ok. Y aquí es donde vamos a utilizar la teoría de juegos del profesor Yan, que él explica ese detalle en particular. ¿Y por qué? En opinión del profesor Yan, lo que estaba tratando de hacer Trump con Xi Jinping es acordar la reestructuración del sistema financiero internacional. Acordate las etapas. El oro
era la base de intercambio de bienes y Sí, servicios internacional. Después, sí. con la crisis del Medio Oriente y surgieron los petrodólares. Ujú, Y después la decisión de Estados Unidos de no reconocer el patrón oro, sino que utilizar el dólar como medio de cambio internacional. ujú, En la actualidad, el sistema financiero global está en crisis porque ujú, existe un país, China en particular, que está teniendo un nivel de desarrollo económico, tecnológico eh, y comercial muy importante que desafía a los Estados Unidos. Y ok, en ese proceso hay un esfuerzo también en una alianza estratégica entre Rusia y China, o utilizando también a los BRICS para buscar sustituir el dólar como patrón de comercio internacional, pero para hacer eso entienden que eso llevaría a Estados Unidos a su debacle estratégica. ujú, Como ya lo hemos discutido en otros baldes, a ninguno le conviene que Estados Unidos explote o implosione de una manera que no le permita una salida también como una superpotencia. ¿Por qué? Porque tiene armas nucleares. Entonces, en algún momento donde Estados Unidos sienta que su razón principal de poder, que es el dólar o del uso del dólar internacionalmente, está en un serio desafío, puede apretar el botón. Ok, alto ahí, porque este detalle es súper importante. Entonces, ¿en qué se basaría este nuevo sistema internacional? Es en un acuerdo inicial en que China permita a todo el sistema financiero de Occidente, estamos hablando de los Rothschild de Estados Unidos, del el JC Chase, estuvo Goldman Sachs en esa visita, BlackRock, tenés a todo, sí, a toda la está todo, estaba infraestructura. así, Ok, claro. entonces, ¿qué es lo que estaban pidiéndole a China? Hey, permítanos utilizar los fondos que tiene China de Ujú, ahorros en su sistema bancario para que nosotros podamos mover este capital que anda, si no mal no recuerdo, arriba de los 4 trillones de dólares en capital que tiene China que no utiliza porque el sistema financiero chino no está desarrollado como el de Occidente. Entonces, si eso finalmente ocurre, estaríamos entonces ante el inicio de una nueva reestructuración del sistema financiero internacional, porque el sistema actual o la banca, los fondos de inversión occidentales podrían tener acceso al capital existente en China en este momento, obviamente a condición de o a cambio de China está pidiendo a Estados Unidos que no se meta en el tema de Taiwán y que cambie el concepto de, digamos, de no meterse en el proceso que actualmente está desarrollando Xi Jinping con la jefa o la presidenta del Partido Nacionalista del Kuomintang, que en este momento es de oposición. Fíjate bien lo que estamos diciendo. fíjate, Ya hay un proceso ya. de negociaciones entre Xi Jinping, el Partido Comunista Chino, y el Partido Nacionalista, el Kuomintang, en Taiwán, que en este momento es de Eso, oposición, sí, 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 para correcto. acordar una transición hacia la reunificación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo China? Bueno, ustedes no se metan porque nosotros estamos llevando nuestro propio proceso, lleva su ritmo, probablemente va a terminar siendo algo parecido al modelo de Hong Kong o de Macao, en el que es, eh, ¿cómo es? Dos sistemas, un país. Es decir, que Correcto. Sí, coexisten el capitalismo y la claro. idea planificada Pero con respeto a fíjate, eso. fíjate que pero si vamos el chavo dice una parte que todos se creen los salvadores y todos consideran que el otro es el anticristo. Eso es Ujú. real. Sí, Ujú. Todos consideran que el otro. Pero, pero, pero vos, si te basás también en el anticristo, o ustedes me van a corregir. Yo lo que recuerdo del anticristo, solo encuentro chivada.
Me encuentro el anticristo, el tipo que domina, o el no sé qué, o él tenía el turbante, o la otra cosa, era un árabe, pero las características, pero los rusos, o la ortodoxia rusa, te define el anticristo en donde está reflejado todo lo decadente de la sociedad, todo lo decadente. Quien defiende y arrastra a la humanidad a la decadencia, ese es el anticristo para él. Y lo lleva a su destrucción. Por eso es bien utilizado, pues, Pablo. O sea, pues sí. Imagínate, es como el infierno, pues viene siendo lo mismo. Pues sí, la decadencia. Pues ahora, sí. Ahora bien, vos me hacías la pregunta que iba a hacer, que hacían ese montón de CEOs ahí. Ya. Mira, apartando ese modelo, realmente todo este grupo lo que ve es plata. Pero Carlos tiene razón. Y no es porque no esté desarrollado el modelo, el sistema bancario. Recordad que los 5 bancos más grandes del mundo son chinos. Después de 5 bancos chinos, viene JP Morgan. No es al revés. Viene JP Morgan después. Entonces, si vos tenés el tema con los trillones o lo que está ahí de plata, del surplus, ¿cómo se llama? Del excedente de venderle a Estados Unidos, de venderle a Estados Unidos, todo ese montón de dólares, los chinos y por eso estuvo Betzen ahí. Sí. Betzen estuvo exclusivamente para ir a convencerlos de que vuelvan a comprar deuda. Pero ¿qué están haciendo los chinos en este momento? Los chinos en este momento lo que están haciendo es agarran esa masa de dinero y hagamos el tren de Irán hasta acá. ¿Cuánto cuesta el tren? 20.000 millones. No hay problema. Vamos a pagarlo todo en dólares. Sí. Y manda todo ese montón de dólares y lo paga en dólares. Toda la materia prima, todo lo paga en dólares. Todo en dólares. Porque está liberando deuda de Estados Unidos. Y está sacando todo el dólar. Entonces vos ves en esos países una cantidad de dólares. Y incluso vos mirabas en Venezuela aquel montón de dólares, porque los chinos metían todos los dólares ahí. Te están pagando y te están sacando los dólares por todos lados. Vamos a ir a África a hacer un puerto. El de Perú. 5.000 millones de dólares. ¿Dónde está? Dólares, papá. 5.000 millones de dólares. ¿Me entendés? Entonces Besen dice, no, espérate, es que no podés dejar todo ese montón y gastártelo. Porque no les... Mejor dámelo a mí la deuda y yo se lo doy el préstamo a esto. Sí. Exacto. No, dice que no, entonces yo invierto. Entonces ahí esa parte fue, lo financiero fueron específicamente a eso. Sí. A buscar la manera, y como bien dice Carlitos, a buscar una parte del pastel en la cual ahí entra Citibank, JP Morgan, todos los financieros, BlackRock, de alguna manera de encauzar esa plata que y sabes que ya lo encontraron a través de los stable coin. No, pero ahí lo dijeron también ellos. ¿Por qué? Porque el stable coin lo que hace como moneda digital es eliminar las disparidades burocráticas entre los dos sistemas. Entonces, con el stablecoin y el blockchain, lo que pueden hacer es beneficiarse los dos, digo, los occidentales y los orientales. Explicarle a la gente dónde viene ese stablecoin, Carlos, por favor. No, el stablecoin. No, explica qué es eso. Pablo, dale. Economista. El stablecoin es cuando nació el Bitcoin. Y que lo innovador del Bitcoin es su proceso de evaluaciones y de verificación en la cadena que le llaman ellos el famoso blockchain. Eso es lo innovador del Bitcoin. Sí. Ese proceso en el cual la trazabilidad, ¿no? No, más que todo que te genera digamos, un código que vos lo podés tener único. Y que vos lo podés mantener. O sea, un código que no es hackeable, que no te lo ataca. Entonces vos lo manejas y tenés un código. Ese código que lo tenés en tu teléfono, es una serie de números y de letras. Ese código, cada vez que vos lo vas manejando, vas añadiendo un código más y crea otro modelo de seguridad en el cual te lo hace único. Ese Bitcoin que vos tenés en tu poder es único. Sí. No hay otro igual.
Puedes sumar otro, pero no hay otro igual. Entonces, esa parte tecnológica, ese modelo que creó el blockchain, hoy se aplica, entonces, pero como el Bitcoin está llamado a ser una unidad de valor que pueda sustituir o que pueda equipararse tanto a bonos del Tesoro de los Estados Unidos o al oro. Entonces, esta gente, no la gente, sino que lo que todo el mundo hace, el Bitcoin, igual que las monedas, igual que el dólar, igual que todos los demás unidades de valor, empiezan a fluctuar. Para contrarrestar esto y tener una unidad de cambio, no de valor, porque el Bitcoin ya pasó, no es una moneda de cambio. No. A veces nosotros nos equivocamos y aquí se trató de impulsar como moneda de cambio, pero sí, casi prácticamente, es como que estuviéramos con oro. Pues. Correcto. Nosotros tuviéramos ¿cuánto gramito es de oro lo que te voy a comprar aquí, el pan? Ah, no, tú anduvieras con su basculita y vos rayando el oro. Sí. Entonces, eso es lo que está haciendo con el Bitcoin. Sí. Pero cuando vos traes la transformación, entonces vino uno, como siempre, aparece en el Entonces, nombre. déjame entender esto. El stablecoin simple y sencillamente es una criptomoneda diseñada para mantener un valor constante y minimizar la volatilidad. Aparejado al dólar. Aparejar el... Ok. ¿Cómo está aparejado el dólar? Aquí viene lo que decía Carlitos. Todo USDT está respaldado con un título de Tesoro de los Estados Unidos. Sí, exactamente. Correcto. Entonces, ¿cuántos millones si vos puedes verlo en tu billetera, cuánto es la emisión de USDT? Estás hablando de casi 500,000 millones de USDT están circulando en el mundo. Esos están aparejados en deuda. O 100,000 millones están aparejados en deuda. Entonces, cada vez que necesitas más USDT, estos tienen que agarrar ese ya veo. y meterlo en deuda de los Estados Unidos entonces el gran negocio de esta gente no es el tráfico, no, el gran negocio de esta gente o las comisiones no se la ganan, ¿cómo se llaman las billeteras? Sí. El gran negocio de esta gente es que con esos títulos el interés es lo que dan ellos. Entonces, con tu dinero, con la utilización de ese USDT a nivel mundial, ellos tienen ese dinero guardado y ese 3%, 4% anual les queda libre de polvo y paja. Entonces ese billete les está cayendo a ellos, ese 3% de 100,000 millones les está cayendo, que son como 300 millones anuales solamente de estar acostado. Entonces, perdón, pregunta técnica, sorry que los interrumpa. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, la podemos ver, sí, correcto. Mira esos números, porque eso de lo que está hablando Pablo ahorita es fundamental para entender la estrategia de El Salvador, número uno, pero dos, de la conformación de la nueva estructura financiera global, usando coin o Bitcoin o otra alternativa, pero basada siempre, como dice Pablo, en el tema de los bonos de los Estados Unidos. Ese es el punto clave. Mira China, 190,000 Bitcoins. Abajo de Estados Unidos contiene 328,372 Bitcoin. El Reino Unido, ojo, leámoslo de otra manera. Tenés en Estados Unidos BlackRock, toda JC Chase, Citi, todo lo que querés. Sí. Después viene el sistema financiero chino, que también los bancos, como dice Binance. Pablo, están ahí. Y después, ¿quién sigue? La City de Londres, los Rothschild. La City de Londres, sí, correcto. Al Reino Unido, 61,245. Sorpresa, ¿a quién tenés después? Ucrania. ¿Por qué? Porque es el que está financiando la guerra, muchachos. Y después, ¿quién viene? Naive. ¿Entendés? Y mira quién está debajo de nosotros, los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes, sí. Bután y Kazajstán. Ojo. ¿Y Putin, vos? No tiene. No necesita. Y él la regó porque no se metió, pero debió haberse metido y se lo advirtieron un montón y no quiso hacer caso. No quiso. Pero fíjate que al final con el tema,
el Bueno, tema, es que Putin le está apostando a que se va a quedar con los bitcoins de no, Zelensky. no, sí, no, Bueno, sí, también. no, no, es que esos Pues Bitcoin, sí. fíjate que al final el tema con el Bitcoin es un, bueno, además de la rapidez con que lo puedes mover, Ujú, porque, y todos estos juegan con esa base, no sé si nosotros estaremos jugando ahí, pero si vos ves esa pantalla, ujú, vos ves Estados Unidos, es un manejo totalmente financiero, no es un manejo de ETF y, ojo, hay más papel respaldado. Es como un valor, es como estar jugando con los futuros en ujú. Estados Unidos. Sí. En China pasa exactamente lo mismo. Hay especuladores que se están moviendo en ese modelo de especulación, ese volumen Ujú, ujú, de operaciones. En Inglaterra lo mismo. En Ucrania, como bien decís vos, aquí hay maneras de financiar, de esconder capitales, de corrupción, de drogas, de pago de armas o de venta de armas. Hay un comercio diferente. ujú. Nosotros es un misterio que estamos haciendo con esa moneda. Y Arabia Saudita es realmente el, es donde llega todo el mundo a cambiar la plata. Ahí sí que ahí te caen, hay Bitcoin por aquí, hay paquetes de efectivo por allá, hay USDT por acá, ahí el comercio mundial de USDT, de BTC y USDT es ahí, en Arabia Saudita. Sí, Los pero otros dos hay un países, pequeño detalle, perdón que te interrumpa, Pablo, porque es uh-huh. importante para la audiencia también. En el Ah, caso de nosotros, es que no esté claro, inicialmente yo entiendo y comparto que nosotros lo quisimos utilizar como una moneda de cambio y no era el camino, eh, porque estábamos siguiendo el concepto de la hiperbitcoinización que en este momento en El Salvador sí está comenzando a desarrollarse, pero tomó tiempo porque pasó por un proceso de educación respecto al Bitcoin, cómo usarlo. Pero el país, esos 7.652 sirven como una reserva estratégica. ¿Y qué es lo que hace esta reserva estratégica? Nos abrió la posibilidad de romper inicialmente la presión del Fondo Monetario Internacional respecto al préstamo de los famosos, ¿cuántos eran? 1.400 o 1.200 millones de dólares que no lo querían hacer por el tema del Bitcoin, pero que al nosotros tener una reserva en Bitcoin nos abrió la posibilidad de tener de acceso a crédito con otras fuentes distintas al Fondo Monetario Internacional y que permitió a El Salvador también empezar a crear una base, no, un ecosistema, no es la base, sino un ecosistema favorable a la criptomoneda, nueva criptomoneda, al Bitcoin, que nos permite tener una estructura de financiación que abre las puertas para poder desarrollar la industria financiera de El Salvador. Eso es diferente, porque ya tenemos legislación pero fíjate de que, control, de seguimiento, de evaluación, y también tenés distintos bitcoiners que vienen a, digamos, a invertir, por supuesto, en cada quien en su área yo de no, interés. No yo digo para El no, Salvador necesariamente, pero sí te vienen, bueno, mira Bitfinex, por ejemplo, que decidió también abrir su sede en El Salvador. Eso es una parte del Tether que es importantísimo para el país. Es Claro, decir, claro, claro. también lo que pasa es que yo entiendo te voy a decir la una cosa, suspicacia, la entiendo, no, te entiendo voy la a decir una suspicacia cosa, te voy a respecto decir al una papel de El cosa. Salvador, pues sabiendo de dónde venimos. Es igual como Estados Unidos, yo me acuerdo bien, antes de la guerra de Ucrania, que el New York Times, para variar, le tomó una foto al desierto, no me acuerdo qué desierto, no, en Estados Unidos, y se ven estacionados puta, cualquier cantidad de zombies, Ujú, cualquier cantidad de tanques, cualquier cantidad de cañones, pero era una foto que te impresionaba solo el hecho del estacionamiento de tanto armamento sin hacer absolutamente nada.
Ujú, Y te estoy hablando que esa foto me llamó la atención y un amigo mío me la compartió y me dice, mira, ya va a venir una guerra, me dice. Porque, y estamos hablando de casi un año antes, 6 meses antes, un año antes de que ujú, estallara lo de Ucrania con Rusia, antes de que Putin dijera, miren, no te puta, ya me cansé. ujú, Entonces, y que Boris Johnson estuviera haciendo locura antes, y estaba esa foto. Y la pregunta del New York Times era, ¿y seguimos gastando nosotros en armas para qué? Para solearlas, para ponerlas al sol, ¿me ¿entendés? ujú, ujú, Entonces, en el modelo, te hago este símil, y te traigo este símil porque nosotros podemos tener 7,000, podemos tener más monedas que Arabia Saudita. Puta, pero yo veo a Arabia Saudita, loco. Oh, 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 oh. Es más que vale, todo el tema, que todo el mundo que está en el tema de cripto, Arabia Saudita es el paraíso del comercio de criptomonedas. ujú, Es Mm, más, los bancos tienen sus reservas de USDT. Los criptos que posiblemente le pagan a Irán, ahí se compran también. ujú, sí. ah, de veras. Sí, sí. Ah, Entonces vos bueno. tenés, Ujú, y vos tenés, mira, solo por darte una idea, ahorita estacionados al otro lado ujú, de lo estrecho, que tienen que salir, hay 1,000 barquitos, cabrón. ujú, 1,000 barquitos. sí. Pablo. Ponerle 2 millones por cada barquito, son Ujú. 2,000 millones. Mm, Mira, mira, Break, 30 mira. segundos. 30 segundos porque voy a Ajá. amarrar esto que estás diciendo con un comentario que me hiciste que me dejó pensando mucho. Creo que fue hace 2 o 3 baldes atrás. O no sé si lo dijimos en un chat privado de discusión, que es súper importante para entender el papel de El Salvador aquí en relación de lo que estás diciendo respecto a Emiratos Árabes Unidos y los bitcoiners. ujú. Y fue el tema, fíjate, me dijiste, creo, Carlos, que nosotros estamos siendo utilizados como una especie De de conejillo de laboratorio. indias. Ajá. Me dijiste algo No, así, no. ¿verdad? Ujú. Ok, Me acuerdo, sí. ¿te Sí. acordás? Vale, ok. Sí. Pensá ahora de nuevo, como lo dijimos al inicio del programa, fuera de la caja. Mm, ¿De dónde viene El Salvador? Desde, ponele, 1929, mm, ¿cómo es el crash de la bolsa de valores de Nueva York, la caída de los precios del café, y en el sí. caso de Salvador, el inicio de Hernández Martínez y Mm, de el asesinato o la masacre de los indígenas salvadoreños y la ujú, dictadura militar hasta el 79. Del ujú. 79 al 1992, la guerra civil, del Sí, 92 al 2023, la guerra de las pandillas. Ok, correcto. país destrozado completamente, pero probablemente comparable con Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Ok, punto número uno. Escenario número dos, el plan de los Estados Unidos o su programa de seguridad nacional o su libro blanco Ujú, que hizo Trump el año pasado. ujú, ¿Qué es lo que decía Trump en ese libro estratégico? Dos cosas importantes. Uno, obviamente, el inicio de la repartición y la consolidación del nuevo orden internacional basado en los 3 pilares, que son Rusia, China y Estados Unidos, viendo a China no solo como una competencia, sino como su rival a derrotar militarmente eventualmente, porque ujú. saben que la guerra es inevitable entre ellos. Sí. Están buscando cómo Yo ya no oponerlo a creo este eso, tiempo y todo. fíjate. Espérate, vamos. Yo ya no creo eso. ¿Y qué es lo que habíamos dicho siempre en todos los baldes anteriores? Bueno, que Estados Unidos, primero, antes de empezar una confrontación directa con China, más necesita cada uno limpiar su casa. ¿Qué era limpiar Ujú, su casa? Que cada quien empezara a resolver los conflictos en sus zonas de influencia. Decíamos ujú, China con el caso de Taiwán, que ya conocemos que hay un diálogo entre Xi Jinping y el Comitán encaminado a esa dirección. Rusia con el tema de Ucrania, que ya sabemos que para Rusia, según palabras de Dugin, ha sido súper positiva la guerra porque le permitió a Rusia no solo mejor recuperar la economía, sino también reactivar la industria militar nacional.
Y unirlos como nación. Y unirlo como nación. Entonces tú ves ahí, Rusia, utilizando el tema de Ucrania, está limpiando su casa. ¿Y qué veíamos en el caso de Estados Unidos? Veíamos el tema de Venezuela, vemos el tema de Cuba, vemos el tema del Oriente Medio. Pero en relación a El Salvador, Estados Unidos, digamos, terminó, yo digo terminó, o a lo mejor era parte ya de una visión estratégica de convertir a El Salvador de ser el peor caso y por su extensión territorial y poblacional en un modelo que busca extender al resto del continente hispanoamericano. Y eso es lo que está pasando a través del escudo de las Américas, si te das cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? El tema del Bitcoin, el tema del uso, digamos, de El Salvador en cuanto a la extensión del turismo, la remodelación incluso del centro histórico, es el cambio y el crecimiento económico del país, no visto desde El Salvador, sino visto desde los Estados Unidos como un modelo a replicar en el resto de América Latina. Y eso en función de su visión estratégica en relación al conflicto, en relación a las relaciones internacionales y el conflicto global. Entonces, El Salvador es un modelo o es un laboratorio, probablemente ambas cosas. Pero aquí es donde ya viene ya en mi opinión, pues estamos hablando puramente de especulación. eh, Cabría preguntarse por qué El Salvador, obviamente como este laboratorio, es en el mejor interés de los salvadoreños en este momento que eso ocurra. Y te voy a plantear otro tema en esta misma lógica que amarra toda esta discusión. En uno o dos baldes anteriores también me preguntaste o discutíamos sobre cuál era el valor de las carreteras que se estaban construyendo en El Salvador. Como decía El Salvador, ¿para qué estamos construyendo carreteras y eventualmente solo va a haber tránsito porque no veías el comercio intrarregional? Si te recordás de ese comentario que me hiciste, Pablito. Si tú lo ves en perspectiva, de nuevo, pensando fuera de la caja, El Salvador se está posicionando y convirtiendo en un hub regional, aéreo, de carreteras y el tema de seguridad, el tema de la educación, el tema de la salud, como un referente regional. Ahora, estamos en proceso de donde venimos, de destrucción total del país por más de 100 años. Es decir, yo entiendo la suspicacia, si ese sabor no tiene nada que hacer ahí y nos ves en relación a los demás, solo el hecho de estar en esa foto en tercer lugar, cuarto lugar, perdón, te posiciona globalmente en un punto de vista diferente. Bueno, yo no veo a Argentina ahí, que sería el otro aliado estratégico de Estados Unidos en la región, pero quizás más con Israel. Si seguimos la misma lógica de Netanyahu, de el gran Israel y de buscar una alternativa Recordar, territorial para tener a Israel seguro en una eventual catástrofe nuclear en el Medio Oriente. ¿A dónde se irían a refugiar los judíos? Argentina. mira, Y ya lo hemos visto también, y que Argentina. está tomando, y que se está Mira, haciendo en la práctica. Y esa es una de las partes de que ya volviendo al tema de la catología, no se descarta, no se Exacto. descarta que los eches de ahí. Ujú, Porque hay una matemática que Jan no la logra ver, que él ve ujú. Sí. las corrientes, ¿cómo se llama? Lógicas del juego, ¿cómo se Ujú, llama? De la teoría de juegos, ujú, que es donde donde te marcan las apuestas prácticamente. Pero el hecho de que se vaya ido con toda la plana mayor y viene una parte que a mí me llamó la atención cuando llegó Trump allá a China. ujú, Tuvieron la famosa reunión de 2 horas donde trató lo político y se marcaron las líneas ujú, rojas. ujú. Y que incluso una de las líneas rojas, y siempre le llamaban, y que da risa, fue que Marco Rubio, como tiene prohibida la entrada Sí. por ley a Ujú, China, nunca en su vida ni su familia puede entrar a China. ujú, Entonces, él
Él le cambiaron a la entrada, le cambiaron el nombre. Sí. Entonces lo pone secretario Li Mao, una cosa se llama Lu Mao o Li Mao, una cosa se llama. Y le miraba secretario Marcos Li Mao, Li Mao, Li Mao, porque si pones macro rompen con su correcto. regla. Sí. Entonces siempre le decían secretario Li Mao. Hasta ese modelo, no de vergüenza, sino que no de ataque, sino que simplemente porque para acomodar estratégicamente. Y acomodar también a su legalidad, Sí. no faltar, porque para ellos es fundamental, para ellos sí, mira, sí. La ley y el orden es fundamental. Sí. Ahí sí. Por eso es que mejor el político que lo encuentran corrupto, mejor se cuelga. Exactamente. O se tira. Porque ahí sí eso sí se cumple. Sí. Entonces, en esa situación se marcaron líneas rojas. Una de las líneas rojas fue Taiwán. No te metas. Cuidado, no te metas. Y después, al día siguiente, hasta aquí en El Salvador fue la noticia, Trump despachando a Taiwán. Que no se les ocurriera nada de eso y que iba a valorar la venta de armas. Entre todo esto, Trump, y China lo sabe bien, no se maneja por lo que él diga, ni tampoco lo que piense, ni lo que ni lo que Hetzel, ni lo que el Congreso, ni no. Se maneja por el lobby, por los intereses que están atrás. Sí. Al otro lado está el armamentismo diciéndole, mira, Taiwán me va a comprar 120 mil millones, necesito que me la aprobación. No puedo porque China me acaba de decir que no toca eso, cabrón. Bueno, mira cómo haces. Y dijo, deja entre comillas, deja entre paréntesis, lo voy a pensar. ¿Entiendes? Ve los movimientos de Trump, pero más que todo por su... Ahora, cuando llega con toda esta gente allá, es simplemente... Y le ves la cara a todo esto, mira, y le ves la cara descompuesta. Vos ves solamente las expresiones de Tim Cook, ves el único que llegó y que se vio que logró algo fue el de Nvidia. Sí. El de Nvidia, incluso hasta se dio el lujo de alegre que estaba de que se fue a meter a, ¿cómo se llama?, a comer afuera. No se comió, no fue el hotel, ni las banquetes, no. Él se fue a comer a la calle, con todos los chinos comiendo en la calle. Entonces, él andaba en otra onda y andaba en su negocio. Pero vos ves a Elon Musk, todo así, como que después porque todos estos, la idea fue de que le llegaran a decir, a darle algún tipo de apoyo para competir en China. O para que le diera alguna protección, a lo cual le dijo los chinos, no, hombre, papá, si usted quiere protección, sea más eficiente, pues. ¿Y cómo voy a ser eficiente? Con el tema de Elon Musk, solo hay una diferencia. Entonces, ¿me entendés? Sí. No, comprendo tu punto y me parece que tienes razón. Solo que en el caso de Elon Musk yo haría una excepción y los mismos chinos lo reconocieron también. No estoy hablando de la parte de los vehículos, estoy hablando de los satélites. Elon Musk tiene más de, ¿cuántos? 9,000 satélites en el espacio. Y los chinos dicen que tienen alrededor de 500 o 300, es verdad. Y los mismos chinos dicen, ok, nosotros necesitamos cooperar con Elon Musk porque tiene superioridad en este momento en nuestro caso. Pero estamos en desventaja. Y otro detalle súper importante que no se ha mencionado, pero que cabe en esta discusión, y es un think tank australiano el que presenta ahora, hay 73 áreas o, digamos, tecnologías estratégicas en el mundo para comparar a las potencias. De esas 73, China domina 68 y Estados Unidos las otras. O sea, este es un detalle súper importante porque te pone en perspectiva el hecho de quién manda. Y que manda no ahora, sino que también en los próximos 20, 50 años. También entonces vos te haces la pregunta al final, entonces, ¿por qué la preocupación de la debacle nuclear, de la escatología? ¿Dónde en este mundo, con la practicidad china, los chinos en este momento no piensan en ninguna escatología? Para ellos respetan mucho para las nada, creencias, para nada. Sí, pero para ellos es estar viendo cómo se llama lucha libre. Entonces para ellos no tiene ninguna relación. No tiene sentido, sí. No tiene sentido. Pero vos lo hablas para Irán
Irán está hablando que de Ciro el Grande para acá, Sí. padre, siempre me han querido derrotar. Ujú, De Ciro para acá, ujú, ¿entendés? Hace Sí, 5.000 años, más de 5.000 años, más o menos. se me han querido derrotar. Para los judíos, su gran Israel. ujú, Para los evangélicos, la segunda venida de Cristo. ujú. Entonces, dentro de ese mundo, dentro de Solo ese, te falta un detalle, perdón, de ese antes paquete, de y cerrar. para los rusos es la defensa contra el anticristo. Correcto. Te ¿Entendés? falta un Entonces, detalle de los chinos. No te olvides de los chinos, porque tu pregunta es válida y es muy importante. Entonces, los chinos, si no tienen esta visión escatológica, ¿qué pintan en este escenario? exacto. Acordate, Dugin lo dijo. Y fue el hecho de que ah, China, es decir, se ve obviamente como la civilización dominante en, en el escenario internacional. Uno, que ellos están activamente impulsando y siguiendo al pie de la letra el arte de la guerra, ¿ah? ¿Me entendés? Desde la perspectiva de evitar la confrontación directa, eh, sin que ello signifique debilidad, sino por medio de la inteligencia, de la tecnología, y que eso es lo que están haciendo en este momento para dominar y someter a Estados Unidos. Y el otro detalle súper importante, que no es escatológico, pero es dentro del ámbito de las profecías, es el siguiente: ¿cuál es el papel del caos que busca Israel para acelerar la destrucción del planeta y la venida del anticristo? Si tenés a China en ese marco. Y ellos lo explican por una profecía de una virgen de Francia, no recuerdo el nombre en este momento de ella, pero aparentemente en este proceso Lourdes. internacional va a haber una confrontación militar entre Rusia y China y van a utilizar armas nucleares, pero obviamente de corto alcance. ¿Pero qué ocurre? En el momento en que empiecen a lanzarse las primeras armas nucleares de corto alcance entre Rusia y China, vendría una catástrofe o un cataclismo fuera del planeta, es decir, no impulsado por Estados Unidos, por Israel y nada. Unos dicen que puede ser el tema de un asteroide chocando en el planeta, los Y extraterrestres, otro, ¿de qué raza? los extraterrestres del concho. Ya. Extraterrestres del concepto. Es decir, una fuerza o un cataclismo global que va a parar la guerra entre Rusia China y y Rusia. China. Pero aquí quiero Fíjate. darte este detalle también que dijo Ajá. Duncan al final de su exposición. Acordate qué fue lo que dijo. El deber moral de Rusia es evitar que venga lo más posible el anticristo. Ujú. Por eso está en Derrotarlo. contradicción Rusia con Israel, porque la misión de Israel es lo Exacto. contrario, es que venga. ¿Entendés? Sí, Entonces, el Ya. conflicto está entre ellos dos. y ese es otro detalle, porque yo no, vaya, no es por quitarle, tal vez el contexto histórico de aquel tiempo entre China y Rusia era aquel momento que entre Stalin y Mao había grandes diferencias. Sí. Entre Stalin y Mao había grandes diferencias. En aquel momento se miraba de esa época del 20, de 1935, 40, se miraba Ujú. incluso por eso la invitación de Deng Xiaoping y de Nixon y de Kissinger, cuando se Sí. llama que hacer el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ujú, correcto. Entonces, vamos. Entonces, porque con Rusia y Stalin, entre Mao y Stalin no se llevaban bien. Ujú, Ujú. Entonces, el detalle ahorita está que hay un movimiento que todo el mundo ve pequeño, ujú, pero tiene unas dimensiones que ya también ya lo observó Irán, ya lo observó, ¿cómo se llama? Ya lo observó Israel y Estados Unidos. Esos 8.000 y ojo, 20.000 más soldados que le va a meter Pakistán a Arabia Saudita para ujú, defenderlo ujú, y a Reino de Qatar. ujú, Le ha metido aviones J-10, todo chino. ujú, Le va a meter los Sí, radares chinos, sí, sí, le va a meter es los radares cierto, chinos, sí. le va a meter, y en el momento que sea necesario,
pone una bomba nuclear ahí. Mira, ¿Ves? pero también hay que tocar y Pakistán le voló maceta a Afganistán haciendo exactamente a lo Trump. Haceme caso, pues no te voy a volar la cabeza. Y le empezó a volar la maceta, y se volaron maceta entre los dos, pero al final están llegando a acuerdos entre Afganistán y Pakistán, que son aliados de besitos de Irán. Entonces, ¿me entiendes? Se está conformando otra parte en la cual Israel, para mí, así como va la situación, yo veo seriamente que continúe, entonces ahí viene la parte en la que a mí me llama, que una vez me acuerdo del ceviche que estábamos discutiendo, y yo le dije, mira papá, todo eso es pan. Y le empecé a criticar todo, en ese balde que estábamos discutiendo esto. Y el ceviche me dice, ¿y cómo va a ser mentira? ¿Y cómo puedes creer eso? Es que si lo dejo de creer, no sé qué soy. Primer momento para los Estados Unidos y para Trump de estar, si está chantajeado por la lista de Epstein, si está chantajeado por el billete que tiene metido con el yerno, los hijos y todo por otro lado, que lo tienen maiciado, si está con los problemas del inside trading que tiene también con la bolsa y el petróleo, si con todo ese despegue, y los únicos que te mantienen en el poder es el IPAC y los evangélicos, no te queda más que reventarte esa guerra con Irán, sí o sí. Sí, ahí lo vamos a dejar y vamos a seguir. Yo creo que vamos a seguir la segunda parte. ¿Sabes por qué? Porque quiero que expliquen el Basil de Alemania, el de Francia, el de España. Es decir, es que falta mucho que cubrir. Entonces, falta el tema de Valentín. También, Valentín pues es sí, súper entonces, importante en claro. este desmadre. Entonces, vamos a seguir. Viene la segunda parte. El próximo show va a ser la segunda parte de no hay duda, para darle una continuidad, ¿no? Así es que muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pablo. Espero que haya llegado el concho a se nos acabó la tertulia, destino. pero la polémica a ver al turco. No, a las pirámides de los chorros. Sí, no, el turco está enamorado aquí. Va a ver a su novio, pues. Y no, desesperado después de la noche. Así que ya saben. El de los por favor, el próximo. Nos vemos. Nos vemos, pues, cuídense. Un abrazo.